Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Dueñas Martínez, soy su asesor virtual. Estamos dando inicio a este módulo 18, donde vamos a estar divirtiéndonos, sufriendo, gozando y al final van a ver qué bonita satisfacción les va a quedar por haber estado en este módulo. Voy a empezar a compartir una pantalla con respecto a la situación que nos atañe el día de hoy, que es el módulo 18, cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Así, cálculo. Aquí, esta es la palabra clave. Tenemos que prepararnos en este módulo. Por ello, les voy a invitar a que ustedes no se dejen llevar por el pánico, por las emociones. Para eso están llevando sus cursos de habilidades socioemocionales, para que en asignaturas como estas o en la vida personal de cada uno de ustedes sepan controlar las emociones. Por eso se llama habilidades socioemocionales, porque tienen que ser ustedes hábiles y competentes a la hora de terminar. Bueno, es importante que haga énfasis en esa situación, porque en las 4 semanas siguientes nosotros vamos a tener que manejar muchas emociones, vamos a estar en un sube y baja en cuanto a emociones. De repente nos vamos a sentir eufóricos, de repente nos vamos a sentir deprimidos, de repente nos vamos a sentir enojados, vamos a estar tranquilos. Es decir, esta asignatura así es. De inicio, no les miento, es una asignatura con temas difíciles. Dije difíciles, no imposibles. El imposible no existe, solamente hay que prepararse para él. Estamos en la semana 1, unidad 1, el movimiento como razón de cambio y la derivada. Quiere decir entonces que vamos a analizar los movimientos, donde en fenómenos naturales y en procesos sociales. Y que este movimiento lo vamos a analizar como una razón de cambio y la derivada. Tiene mucho que ver. Aquí es más importante que ustedes analicen, razonen, comprendan y sepan aplicar, más que en otros subsistemas donde se hacen decenas de ejercicios para que los estudiantes ejerciten, resuelvan ejercicios en grandes cantidades. Aquí nosotros en las actividades vamos a resolver esas derivadas, pero vamos a analizar qué sucede cuando yo hago una derivada de una función que describe el proceso, por ejemplo, en la actividad 2 que veremos, qué está pasando. Entonces, a sus órdenes. El orden del día. Para nosotros, el orden del día lo que significa es que vamos a ver el día de hoy, ya vimos la bienvenida, hay algo importante en esta bienvenida. Debemos ser empáticos entre ustedes y yo. Debo de buscar la manera, no de agradarles, debo buscar la manera de ser empático con ustedes. Mi objetivo no es caerles bien. Si eso lo logro, ya estoy del otro lado, ya tengo algo a mi favor. Mi objetivo es que yo me ponga en la situación de ustedes, como se dice coloquialmente, en sus zapatos, ahí en su estudio, en su mesa del comedor, donde estudien, en el trabajo, donde ustedes lleven a cabo esa actividad de estudio. Sienta lo que están sintiendo, piense lo que están pensando y me adelante a las dudas. O si no me adelanto a ellas, por lo menos sepa responderlas. Y si no sé la respuesta, porque no soy un sabelotodo, investigar y después darles información o ofrecerles tutoriales, etcétera. El propósito de esta semana 1, el ejemplo no es la actividad integradora 1 resuelta para que ustedes vayan copiando. Mi método es que ustedes deben ver un ejemplo y ese ejemplo lo deben de analizar, razonar, razonamiento matemático y saber expresar las conclusiones cuando tengan el resultado. Entonces, en las dos actividades integradoras, la 1 y la 2, les voy a dar el ejemplo. Ustedes van a ajustar los datos. ¿Qué dije? A ajustar los datos. Eso es lo que van a hacer. Al final les voy a regalar una frase motivadora. Ya ustedes me dirán si les gusta o no les gusta. Es un regalo. Si no les gusta, la echan a la basura y se acabó. Sin contratiempos.
Sesión de dudas y comentarios. Espero que haya alguien aquí en esta sesión. Después voy a investigar qué sucedió. De todos modos, el video va a quedar grabado. Propósito, y me voy a dar a la tarea de leerlo como tal. No puedo cambiar el propósito de la asignatura. Analizar de manera crítica y objetiva los comportamientos de los fenómenos naturales y o procesos sociales propios del entorno mediante la aplicación de los conceptos. Fíjense bien, aquí no dice que nuestro propósito y objetivo es que ustedes se hagan expertos en decenas de ejercicios. Está diciendo que debemos de tener una manera de pensar diferente, que debe ser crítica, que debemos de ser muy objetivos a la hora de estar relacionando fenómenos naturales o sociales o económicos o de medicina o de biología, como lo estamos viviendo en esta pandemia, y que esos fenómenos deben de tener un funcionamiento matemático, una función matemática, la cual nosotros no somos capaces todavía en este nivel medio superior de realizar funciones como tal. Ya cuando ustedes se inscriban a una universidad y estén en administración, en medicina, en enfermería, en derecho, yo qué sé, para cada una de esas carreras, ustedes van a poder tener funciones específicas del comportamiento del modelado matemático y que se va a representar por funciones y después viene el cálculo diferencial donde empiezan a analizar qué sucede con esas situaciones y ustedes entonces sí usar la razón de cambio, que es la derivada, conocer el concepto de límite, elaborar gráficas para tomar decisiones, sobre todo en mercadotecnia, eso es muy fácil de detectar para conocer sus variaciones. El ejemplo de la actividad 1, propósito, emplear una función para explicar y predecir un proceso social. Aquí lo dice, alguien nos va a proponer una función que está describiendo un proceso social, así como elaborar e interpretar su gráfica. Así de sencillo. Esta es la introducción al módulo 18. Costos de producción. ¿Qué es lo que van a entregar en la plataforma? Muy bien, un archivo que debe estar en un procesador de textos. Este debe tener la solución del problema. Lo van a subir a la nube. Recuerden, deben aplicar sus TICs, sus competencias en TICs. Luego, van a poner en esa nube el archivo de la hoja de cálculo con la gráfica correspondiente o bien la captura de pantalla de la misma, pero que también van a subir a la nube. También pueden utilizar en algún caso, si alguien tiene por ahí todavía una calculadora graficadora que son muy caras, y hoy en día toda esta información que tiene la calculadora graficadora lo traemos en una aplicación en celular. Muy bien. Un fabricante de artículos de papelería identificó que cuesta 2.500 producir 200 cuadernos en un día y 4.800 producir 400 cuadernos. ¿Por qué no se comporta esto de una manera proporcional? Porque, repito, para cada empresa, para cada negocio, para cada fabricante, revendedor, debe de haber una función que describa ese fenómeno social. En este caso es un fenómeno económico. Primero, producir 200 cuadernos le cuesta a él 2.500. Pero cuando produce 400, lo más lógico es que fueran 5.000. No, cuando ya estás tú consumiendo materia prima para producir 400 cuadernos y al que te ofrece la materia prima le compras más material, normalmente te hace un descuento. Por eso la diferencia entre 2.500 y 4.800. Luego, expresa el costo de producción como una función. Esta situación del fabricante de producir 200 cuadernos a 2.500 y luego 400 a 4.800, debemos expresarlo como una función matemática en términos de los cuadernos que se producen y vamos a suponer, fíjense bien, que esa función es lineal, o sea, una ecuación de primer grado. A los cuadernos le vamos a poner la variable X. Al costo de producción le vamos a asignar la variable Y. Después, la relación que hay de los cuadernos y el costo para producirlos, nosotros lo podemos expresar como una coordenada o un par ordenado. La variable X y la variable Y. Por allá en funciones le llamábamos la función de X
que es la variable independiente. El X toma el valor que quiere sobre el eje de las X en el plano cartesiano, y Y es el valor de la función cuando está haciendo algo X, y entonces eso se refleja en el valor de Y. Por eso se llama coordenada, porque para que podamos meterlo en un plano cartesiano, debemos de conocer la variable X y la variable Y, que aquí le estamos hablando en términos de genéricos. Coordenada, cuadernos, costo de producción. Eso es lo que significa para nosotros coordenada XY, porque dijimos que X son los cuadernos y Y son el costo de producción. La coordenada A se refiere a la variable de 200 cuadernos y su costo de producción. Coordenada A es X1, Y1. Así le vamos a denominar para diferenciar las X, la variable de las X, porque después vamos a tener la coordenada B, donde ya cambiamos el número de producción de cuadernos de 400 y el costo para producir esos 400, que es 4,800. Entonces lo diferenciamos X subíndice 2, Y subíndice 2. Nos acostumbramos a decir X1, Y1, X2 y Y2. La forma correcta de la lectura es X subíndice 2, Y subíndice 2. Van a expresar el costo de producción como una función del número de cuadernos que se producen. ¿Esto qué quiere decir? Que por eso nosotros le llamábamos X1, Y1 a la coordenada de producir 200 cuadernos a 2,500 pesos. Y luego le llamábamos X2, Y2, X2, 400 cuadernos, ahora a un costo de 4,800. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a empezar a identificar con esto? Que esa situación de producción, yo les dije que teníamos que hacer un modelo matemático. ¿Y cómo se va a hacer ese modelo matemático? Metiendo esos datos en el plano cartesiano. Todo lo que nosotros querramos representar de movimiento en fenómenos naturales, sociales, químicos, eléctricos, como es mi caso, necesitamos un sistema de referencia. El más conocido es el plano cartesiano, que tiene ciertas características. El eje horizontal, que es para la variable X, incluyendo su valor 0, a la derecha valores positivos, y del 0 a la izquierda valores negativos para la variable X. El eje de las Y, que es perpendicular, que guarda ángulos de 90 grados con respecto al eje horizontal X, que tiene valores 0 y positivos hacia arriba, 0 y negativos hacia abajo. Por eso decíamos que la situación del costo de los 200 cuadernos era un punto A, y el costo de producir 400 cuadernos era un punto B, y le asignamos coordenadas. Entonces dijimos X1, Y1 para 200 cuadernos, X2, Y2 para 400 cuadernos. Una vez que nosotros colocamos ya aquí adentro esa situación de producción que la estamos representando gráficamente en el plano del plano cartesiano, nosotros nos podemos atrever a trazar una línea recta que una a estos dos puntos. ¿Por qué no una curva? No, porque hay que unir los puntos con una de las figuras más sencillas. La más sencilla es la ecuación lineal. Entonces, ya tenemos los dos puntos. Fíjense bien lo que se deriva de ahí. El análisis de la pendiente. Y esta fórmula es general. ¿Esto a qué obedece? A la ecuación de la recta. Entonces, el costo de producción de los cuadernos de 200 y de 400, nosotros lo podemos traducir a una ecuación de la recta, porque nosotros unimos los dos puntos que ya habíamos puesto previamente en nuestro plano cartesiano, y entonces, al ser esta una figura de una línea recta, obedece que tiene una ecuación de la recta personal para estos dos puntos, que en la realidad son costos de producción y número de cuadernos. Y entonces, cuando querramos nosotros calcular la pendiente, ¿cuál es la pendiente? El grado de inclinación aquí, en grados, con respecto al eje de las X. Si se dan cuenta, nuestra referencia será el plano horizontal, que es X, en sus valores positivos y en sus valores negativos. Para nosotros es del 0 hacia
a la derecha, valores positivos. No tenemos menos 200 cuadernos, eso es una incongruencia. Voy a producir menos 200 cuadernos. Menos un cuaderno, no. Nosotros vamos a producir probablemente 0 cuadernos, ahí sí es válido. ¿Cuál sería el costo de 0 cuadernos? 0 pesos, no cuesta producir ningún cuaderno, no cuesta nada. Entonces ya cuando tenemos esta línea recta, podemos calcular su pendiente, estábamos en ese punto, donde digo que es el ángulo que se forma entre esa recta y el eje de las X. A ese le llamo M, pendiente. Y entonces lo puedo calcular con estos datos que son aritméticos, y2 menos y1 entre x2 menos x1. Nunca es al revés. Esta es una fórmula genérica para calcular la pendiente. Y entonces, fíjense bien, lo reescribo, pero como tengo el signo de igual, ahora digo que y2 menos y1 entre x2 menos x1 es igual a m. Esta ecuación de arriba es exactamente la de abajo. Propiedad distributiva. Y después despejo. Para poder despejar, pongo un paréntesis para decir que la diferencia de las y entre paréntesis, la diferencia de las x es igual a la pendiente. ¿Por qué hago ello? Para poder despejar. Entonces, como aquí tenía un paréntesis, digo que es igual a la pendiente y ahora ¿quién va a multiplicar? Al paréntesis de la diferencia de las variables en x. Y de esta forma, entonces, ¿qué me queda? La ecuación del punto pendiente. ¿Estamos? Sustituimos en la ecuación de la pendiente M. Tenemos la coordenada del punto A, tenemos la coordenada del punto B. Lo único que vamos a hacer es, para calcular la pendiente, sustituir los valores, hacemos operaciones aritméticas, y esto me da un valor de 11.5, que es igual a la pendiente. Ese valor es el que nos están pidiendo, y luego nos dicen, por lo que cada cuaderno cuesta producirlo, 11.50 pesos. Ya con este costo que yo obtuve de cuántos cuadernos me cuestan tanto, aumento la cantidad de cuadernos y la cantidad aumenta del costo, ahora sé cuánto cuesta cada cuaderno producirlo. ¿Para qué sería importante? Fíjense bien, es importante habernos metido en muchas broncas para obtener primero el modelo matemático y después calcular la pendiente. Sí vale la pena, porque con esto yo ya sé que me cuesta 11.50. Puedo empezar a jugar con el precio de venta. Mi base es el costo. ¿Convendría vender estos cuadernos a 11.50 pesos cada uno de ellos? Hago una pausa. Está aquí ya ingresando alguien de ustedes. Si gustas, abre tu micrófono para que no te vaya yo a decir de otra forma tu nombre. Ayúdame tantito, por favor. Abre tu micrófono. Bienvenido o bienvenida, para que no te vaya yo a faltar al respeto. No se me hace común. Hola. Ah, caballero. Abre tu micrófono, por favor, y dime cuál es tu nombre. ¿Es Kotaro? Hola, buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas tardes. señor facilitador. A tus órdenes. Qué bueno que me acompañas. Gracias, señor Salvador. ¿Tu nombre cuál es? Fernando Hernández Sánchez, para servirle. Ahora sí me sacaste fuera de balance. Ok. Sí, Fernando, bienvenido. Te agradezco mucho tu tiempo, tu dinero y tu esfuerzo. Me da mucho gusto conocerte. disculpa la tardanza, No, ya no, no, llegué no, tarde no, de no trabajo. me digas eso. Te agradezco yo a ti mucho que hayas estado aquí. Voy a hacer algo por Dígame. me voy a regresar, Fernando. Voy a hacer un breve resumen de lo que ya he explicado para que Ajá, agarres el hilo de la conversación. Probablemente nos lleve un poquito más de tiempo, porque siempre nos dicen que en 1 hora, pero no me ajá. gustaría arrancarme desde aquí, porque hay muchos detalles que pueden quedar abiertos para ti. Ah, Entonces, ok. en respeto a que tú estás aquí, me agrada que hayas llegado tarde, no importa, me agrada mucho. Esta es nuestra hoja de presentación, Fernando. ¿Estamos? Sí. Ok, Ujú. me la salto. Ese es el orden del día.
Sí, ya le di una leída a eso, a todo eso. Excelente, Fernando, muchas Sí. gracias. Entonces, ¿te parece bien que nos metamos a la actividad integradora De, 1? ajá, de lleno, sí. De hecho, ya le... Sí, dime. Ajá. ¿Ya lo Sí, habías visto entonces? sí, sí, los recursos que usted mandó, sí, todos los apoyos, las herramientas. Sí, ya. Perfecto. Metemos de Mira, lleno a la actividad 1. ¿te Sí, quedó claro entonces que vas a subir a la nube el procesador de textos y ajá, también sí, la hoja de cálculo? Hasta ahí vamos bien. ajá. Sí, sí. Perfecto. Aquí, Fernando, ¿tienes alguna duda en lo que estamos en el ejemplo que estamos del fabricante que produce 200 cuadernos a un costo y luego 400 a otro costo? Eh, bueno, eso lo estoy leyendo, de hecho, todavía, sí, Sí, hoy, claro. sí, sí, pero sí, ya más o menos me está quedando claro. Ah, perfecto. Entonces, la relación, Fernando, de que los cuadernos es la variable X, Ajá. el costo de producción Y. Ujú. ¿Estamos? Sí, Luego, para que podamos nosotros meter esta situación del fabricante de cuadernos dentro de un modelo matemático, nosotros necesitamos puntos y sus coordenadas. ujú. Entonces, aquí tenemos un par ordenado. Dice que tenemos 200 cuadernos, que sería la variable X, y 2.500 el costo de 200 cuadernos, entonces sería la variable Y. ¿Estamos bien? Ok. Sí, sí. Bueno, entonces nosotros damos la coordenada del punto A en 200 a 2.500. La coordenada del punto B sería ahora la variable X, que sería 400, y el costo A, 4.800. ¿Ok? Ujú. Sí, sí. Ya con ello, entonces, para que podamos obtener modelos matemáticos, lo que tenemos que hacer es meter en el plano cartesiano los puntos de coordenadas que nos dan, que son los cuadernos y el costo para las dos situaciones, para los 200 cuadernos y para los 400 cuadernos, que los costos son diferentes. ¿Ok? Ujú. Sí. Perfecto. Después unimos las líneas, perdón, los puntos con una línea. No lo hacemos con una curva, con una Ujú. semicircunferencia, lo hacemos con una línea recta. Para este ejemplo de costos, definitivamente aquí lo que está pasando es que se forma una línea recta que podemos prolongarla. Con ello nos vamos a meter, que ya vimos que esta situación de los costos de los cuadernos, nosotros podemos representar esta línea como una ecuación de la recta. Al hacer esto, nosotros calculamos la pendiente. ¿Y qué es la pendiente? Pues es el ángulo que se forma de esta línea recta con el eje de las X. Entonces, la inclinación o pendiente que tiene esta línea recta con el eje de las X, a eso le llamamos pendiente, que aquí lo vemos en la gráfica y es un ángulo de inclinación. ¿Vamos bien? Luego, nos dicen de la fórmula para calcular la pendiente que necesito las coordenadas y subíndice 2 menos y subíndice 1, que son los datos de los costos. Y en la parte de abajo dice x subíndice 1, x subíndice 2, perdón, menos x subíndice 1, que son los números de los cuadernos. Cuando hacemos esto, lo que encontramos es la pendiente. ¿Y de dónde surge? Bueno, esto surge de la ecuación punto pendiente, que es los valores de y, estos, y2 menos y1, ¿a qué es igual? A la pendiente por la variable x. ¿Estamos? Esta ecuación ya la habían visto ustedes, entonces representa este fenómeno, yo le llamo económico, de producir cuadernos y a qué costo. Entonces, aquí lo podríamos obtener directa la ecuación, pero lo que nos interesa es calcular la pendiente. Como lo dije anteriormente, entonces ya nada más vamos a sustituir valores. Fernando, aquí qué bueno que estás para que todo el mundo cuando vea el video y tú se enteren. Estos datos yo los modifiqué. Entonces, lo que ustedes tienen no es la actividad resuelta, es un ejemplo de la actividad y cómo la van a resolver. Lo único que tienen que hacer es analizar, razonar y cambiar los datos y ajustarlos. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué hago eso?
algunos asesores, pues luego no lo toman a bien y dicen que esto no es correcto hacerlo. En nuestro caso, yo estoy en total desacuerdo porque nosotros no inventamos el cálculo. El cálculo lo inventaron los científicos, lo plasmaron en libros y así nos ha llegado a nosotros. Ellos nos ponen en los libros de texto de cálculo ejemplos. Y entonces nosotros los estudiantes lo que tenemos que hacer es analizar cómo se resuelve ese ejercicio. Después vienen los ejercicios y ya le cambian los datos. Entonces, no es que les esté resolviendo la actividad, les estoy Sí. diciendo y cómo lo vamos a ir razonando. Entonces, fíjate, ya una vez que pusimos aquí los datos, que ustedes los van a ajustar, nos va a dar el valor de la pendiente. Y lo que nos preguntaban en esta actividad integradora número 1 es, ¿cuál es el costo de producir cada cuaderno? Entonces, tomando los datos, aquí en mi ejemplo, a ustedes les va a dar otro valor. A mí me dice que son 11.5 pesos por cada cuaderno. ¿Estamos? Entonces, después de hacer este análisis, estas sustituciones y cambiar la situación del fenómeno de economía, de producir o de costos, llegamos a una decisión. ¿Para qué me serviría, Fernando, saber que yo puedo producir cuadernos a 11.50 pesos? ¿Para qué te imaginas que me sirve este costo que obtuve con este modelo matemático? Bueno, yo me imagino que para ver cómo lo puedes, costear. Perfecto. ¿Tú venderías un cuaderno a 11.50? Eh, ¿No? Porque es lo que te cuesta. sí, pues no, tendría que ser más, ¿no? Estarías trabajando para dar un producto a alguien y tú no ganarías nada. Sí, Entonces, esta actividad integradora nos enseña que con este método, con este algoritmo, nosotros podemos calcular el costo de producción de cada cuaderno. Ya lo que tú le subas aquí al costo, ya puede ser tu precio de venta. Si alguien llega y te dice, oye, esos 600 cuadernos que produces, ¿en cuánto me los vendes? Ah, pues le sube 5 pesos, por ejemplo, ¿no? 3 ajá, pesos, sí, dependiendo de cuánto se venden ahí en tu zona donde estás. No es lo mismo vender aquí en el Estado de México un cuaderno que tener que venderlo en la sierra, en el Estado de ujú, Hidalgo. El exactamente. costo allá Sí, debe de ser mayor. ¿Por qué? Porque me va a costar dinero llevarlo, transporte, casetas, mi torta, mi refresco, sí, una mordida. Entonces, pues sí, sí, ¿no? Hay que ser sí, sí, realistas. sí, Entonces, sí, para eso me sirve el costo, para que yo de aquí empiece a hacer cálculos de cómo venderlo. ¿Tiene ok. significado entonces la actividad integradora 1 ahora para qué queríamos esos costos? Sí, sí, sí. Ok. Sí, definitivamente. Mi pregunta, sería, o mi duda, Ah, ¿es hacer en Excel o veo que mandó GeoGebra unos mira, videos sí, de Moderns, algo así, donde sacas unas gráficas, algo así? exacto. Qué buena pregunta. Muchas gracias. Ah, qué bueno que llegaste, porque estaba yo aquí como periquito solo, hablando solito y me iba a ir tendido. Las gráficas de estas situaciones son dos opciones, Fernando. Una, las puedes hacer en un software que se llama GeoGebra. Ajá. Entonces, allí escribes, ya creo que ya les subí los tutoriales, si no lo voy a revisar. Sí, ya, Escribes, ya lo vi, de hecho. perfecto. Ahí le escribes el modelo matemático de la ecuación Ujú. y automáticamente lo va a graficar. Esa es una Ajá, sí, opción. La sí. otra opción es que también lo puedas hacer en Excel, meter los datos y le pides la gráfica. Pero aquí sí Ah, ok, ya, ya. aquí ya en Sí. Excel tiene diferentes figuras la Pues, gráfica. Entonces, ajá, para sí. nosotros sería la línea, la línea recta. Luego, también adelante lo vamos a ver, hay otro software que se llama Wolfram. Entonces, el que más domines, Fer, no Ah, te ok. preocupes. Si te gusta GeoGebra, GeoGebra. Si te gusta Excel, Excel. Si te gusta Wolfram. El caso es que incluso si tú quisieras, agarras una aplicación del celular, metes Ujú. los datos y si ahí te da la gráfica de una línea recta, de ahí le tomas la captura de pantalla. ¿Sí me explico? Sí. Ok, Entonces, sí. para eso era, para obtener la gráfica.
Entonces, Ok. aquí me dice, fíjate, que expresa el costo de producción como una función del número de cuadernos que se producen, suponiendo que es lineal. La función, ¿qué significa matemáticamente hablando? Que cuando yo produzco 200 cuadernos, la función me arroja un valor de 2.500. Cuando yo Ujú. produzco en esa función 400 cuadernos, el valor se aumenta no a 5.000, sino a 4.800, creo que es el valor que da. Ujú. Entonces, lo que me está diciendo aquí, que esa función, yo podría con ese modelo matemático, después adivinar qué sucedería si yo produzco 800 cuadernos. Y entonces ahí ya empiezo a tomar ¿qué es lo importante? Que cuando calcule las pendientes, saque un promedio, sepa el costo de producción para ver en qué precio lo voy a vender. ¿Estamos? Ajá, Entonces sí, aquí sí. lo que van a tener que hacer es de esa ecuación que ya habíamos obtenido, aquí lo que calculábamos era el valor de M. Ujú. Entonces se va a despejar para que quede todo en términos de Y, para que entonces sí sea una función matemática como la que vieron en cursos anteriores. F de X se le llamaba también Y. Y eso Ajá. aquí era igual a la pendiente por la variable X, en este caso despejando la Y1, esta negativa pasa a positiva. Y entonces ya tengo los valores de pendiente, tengo el valor de X1, que ya lo había asignado en el par coordenado, y el de Y1. Y entonces ya nada más sustituyo. Y aquí finalmente lo que tengo que hacer es multiplicar la pendiente por Ujú. estos valores y reducir los términos. Y ya Ok. con esto entonces me queda una función así. Y es igual a 11.5x menos 200, que esta es la ecuación de la línea recta. ¿Cuál? La de costos de producción. Y en esta Ok. ecuación dice aquí representa la función lineal. ¿Estamos? Ahora sí, tu pregunta, Fernando, donde nos piden, elabora la gráfica de la función en Excel, o bien utiliza una calculadora graficadora, o Wolfram, o como te decía yo, o una aplicación. Entonces, mira, vamos a recordar, esta función de aquí, y igual a 11.5x menos 200, acá, donde la vas a graficar, la reescribes, aquí, Fernando. Y automáticamente cuando la reescribes, ella te va a decir aquí, Y es igual a 11.x menos 2.300 más 2.500. ¿Y qué pasó aquí? Así la interpreta ella. Esto es lo que tú escribes en esta ventana, le das enter y automáticamente ella te pregunta si esto es lo que tú querías, para que no caigamos Ok. en el error de que te vaya a graficar otra cosa. Ya Ok. una vez que hiciste esto, es muy, muy sencillo, pero sí requiere de práctica. Una vez que ya hiciste esto bien sencillo, entonces ya haces la captura de esta pantalla y esta es la gráfica que te están pidiendo. Ok. Hay personas, porque afortunadamente, por eso me encanta Prepa en línea C, ya somos Ujú. adultos, entonces alguien puede tener una calculadora graficadora que nunca utilizó y la quiera utilizar aquí. Adelante, no hay ningún problema. ¿Estamos? Ok. Sí. Luego dice, cuando ya hayas obtenido tu gráfica, entonces ahora lo que vas a tener que hacer es lo siguiente. Vas a analizarlo y dar respuesta a los siguientes planteamientos. ¿Cuáles son los planteamientos? ¿Cuál es la pendiente de la gráfica y qué representa? Ya lo vimos tú y yo. Ujú. Para nuestro caso fue obtener el costo, que es la base para un precio de venta al cliente. Ahí lo parafrasean ustedes, por favor. ¿Cuál es la Sí. intersección de la función con el eje y qué representa? Aquí, cuando se traza la gráfica, a mí qué es lo que me interesa. Cuando corta esta gráfica, esta recta, esta función de la línea recta al eje de las X, en este punto, Fernando. Ujú. De Ok. aquí para atrás es una situación imaginaria que no me sirve. Es como decir, voy a menos producir. ¿Cómo? Sí, voy a menos producir 4 cuadernos. Eso es tonto, no existe. Sí. Producir Ilógico. 6 cuadernos, sí, sí, sí existe. Tengo la fábrica, tengo las máquinas, pero no estoy produciendo. ¿Cuánto me cuesta? No, no estoy produciendo, ¿sí me explico? Ya de Sí. aquí para adelante, lo importante de esta gráfica son los valores positivos, que por cada determinado número de cuadernos, yo obtengo el costo. Luego, cuando quiero calcular cuánto cuesta, porque puede ser variable el costo, entonces calculo la pendiente y obtengo su modelo matemático.
Entonces, aquí es lo que nos dice. ¿Qué sucede cuando se intersecta esta función en el eje de las Y's? El costo de la producción, aquí lo analizábamos desde antes, es continuo o presenta intervalos. Si yo veo esta gráfica, ¿le ves algún corte? ¿No? ¿Qué significa? Que cuando yo empiezo a producir desde 0 cuadernos, 1, 2, hasta llegar a 200, 300, 400, nunca se detuvo el proceso de producción. Quiere decir que tenía yo la materia prima, que había energía eléctrica, que había agua, que había obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca se detuvo el proceso de producción. Entonces, ¿qué me dice? Que fue continuo. Continuo, Así lineal. es. Solamente que, por ejemplo, en el cuaderno 300 llegara por ahí el sindicato, detuviera la producción, entonces la función no sería continua. Pero en nuestro caso, en los datos que nos dan, nos dicen, ustedes van a producir 200 y 400 cuadernos. Es una situación ideal. ¿Estamos? Y entonces vamos a suponer que trabajan los 3 turnos, ¿no? Para que sea continua. Algo así le van a poner ustedes ahí. Y ahí les paso yo el tip. Luego dice, recuerda incluir en tu trabajo el enlace de la nube, o sea que lo tienen que subir a la nube. Practíquenlo, porque para mí esta computadora es muy viejita y el trabajar esos archivos en la nube, sí es un poquito complejo, pero subirlos me quita mucho espacio en la computadora y el trabajo en la nube, que hasta cierta capacidad es gratis. Entonces van a subir también la hoja de cálculo o el software, la captura de la pantalla del software que utilizaron, GeoGebra, Wolfram, Excel, o la aplicación del celular, o la fotografía de la calculadora científica, ¿no? Graficadora. Entonces, ya con eso tenemos la actividad integradora 1. ¿Cómo ves, Fernando? Sí, está bien, muy, no está nada de trabajoso. Más porque en el módulo pasado, pues ya venimos viendo algo sobre esto. Ya era la introducción, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Mira, a algo. mí me gusta mucho el modelo de prepa en línea, Fernando, porque yo estudié en un CECIT, en una vocacional, y a nosotros nos obligaban a hacer 10, 20, 30, 100 ejercicios, pero nunca llegábamos a un razonamiento como esto. Entonces nosotros, con un ejemplo de actividad integradora, vemos cómo de datos que nos dan de cuadernos y de costo de producción, podemos hasta calcular el costo unitario y tomar decisiones de venta. Sí, Eso es lo definitivamente. importante de prepa en línea. No es que Sí, sepamos hacer ejercicios 1000, ese no es el objetivo. Entonces, fíjate, vamos a entrarle a la actividad integradora 2, ¿te parece? sí, adelante, Por vamos. cuestión de tiempo, Fernando, probablemente ahorita me digan que ya se acabó el tiempo para Zoom. Sí, son Volvemos a 40 ingresar. minutos. Sí, ok. Volvemos a ingresar y si tienes la amabilidad de volver a estar aquí presente, pues te espero. ¿Te parece? Sí, está bien, sí, sí. Pues se llega a cortar, ¿no? Sí, El sí. propósito de esta actividad integradora 2, fíjate bien, vamos a entrar a algo que cuando la gente oye límites y su aplicación de límites en cálculo se desmayan. A mí me daba pavor, hablando de habilidades socioemocionales. Cuando yo estudié en la vocacional, por allá en 1982, a mí me daba pavor, Fernando. Y los maestros siempre nos decían, usted ya lo debe de saber, aquí no. Aquí el propósito de esta actividad integradora que vamos a utilizar límites. ¿Qué te dice a ti la palabra límite, Fernando, en general en la vida? Concepto de límite, Ajá. que uno se pone su propio limitación o fin o algo así. Muy bien, se ve que eres soltero, yo soy casado y mi vieja me pone muchos límites. No, soy casado igual. Pues entonces sabes de lo que estoy hablando. Esto no te lo puedes comer, no me traes la ropa sucia, siéntate, cuando Sí, trapeo no pasas. Eso es un límite. sí. En matemáticas funciona igual. Ah, ok. Vamos a verlo. Aplicar el concepto de límite a una función. Vamos a ver qué tipo de función. Hay muchas funciones que representa un fenómeno natural y analizar el resultado para obtener conclusiones. Vamos a ver a qué fenómeno se refiere. Nos dice aquí que la lectura es bien importante, Fernando. A mí me gustaría mucho, permítemelo, Sí. que terminando el nivel medio superior te inscribieras a una universidad. Tienes una herramienta poderosísima que son las TICs
y eres estudiante en línea. Hay carreras, muchas carreras que sí se están dando en línea, y a mí me gustaría que en este módulo, Fernando, apliquen lo que yo hago. En una ocasión un estudiante se quejó y me llegó en mi reporte del final del módulo. Ujú, Yo hablaba mucho en términos técnicos matemáticos. ujú. ¿Qué crees? He dado clases en las universidades y lo más importante del cálculo, las funciones, las ecuaciones, el álgebra, es la lectura. Yo siempre lo he comparado, la lectura de estas funciones, por ejemplo, a un músico. Mi suegro es músico y sabe escribir. Él aprendió solito, ¿eh? Sabe escribir partituras de canciones, de los diferentes Sí. instrumentos. Y alguna ocasión me le enseñó y me dice, ¿cómo ves? Le dije, pues muy feo. ¿Cómo que feo? Pues es que no le entiendo nada. Y el Sí. cálculo es igual. Por ejemplo, aquí en esta función que está en la parte de abajo, ¿qué dice? Ujú. Que el costo está en función del tiempo. Y que para que yo lo Sí, pueda calcular, alguien inventó una función y dice que es igual a 10 veces el tiempo entre 100 más el 100 tiempo. más el tiempo. Entonces, Ujú, leer esto es como leer partituras de música. Si este módulo 18 se los han puesto a ustedes en Prepa en línea C, en el módulo 2, su cerebro no hubiera recordado tantas cosas tan rápido, porque muchos de ustedes dicen, no, yo no sé matemáticas. No, sí sabes matemáticas. Tal vez las aprendieron como yo, mal. Cuando salimos de la secundaria, llegamos al nivel medio superior, tal vez aprendimos mal y tuvimos que reaprender. Entonces, muchos de ustedes tienen que reaprender a leer. Entonces, dice aquí, a un depósito con agua se le bombea cierta cantidad de salmuera para envasar aceitunas. Entonces, quiere decir que puede ser un tambo, un tinaco, una cisterna. Yo no sé cuál sea el depósito, pero me lo imagino. ujú. Sí, sí, Dice sí. que tiene agua y se le pone cierta cantidad de salmuera. La salmuera es una mezcla de agua con sal Ujú. que se deja ahí reposando. Dice, la concentración de sal en gramos por litros después de T, o sea, el tiempo, en minutos, Tiempo. es. Esta función no quiere decir que todas las fábricas que producen aceitunas y necesitan la salmuera para preservarla, no quiere decir que esta función aplica en general. Es un ejemplo. Pudieron habernos escrito al revés, el numerador en lugar del denominador, lo que sea. Vamos a tomar esta función como el costo, ¿te parece? Sí, sí, sí. Trabajé en las industrias, en el sector eléctrico. Las Ajá. funciones de costos, esas las determinaban los departamentos de costos, que hacían esas funciones. Y entonces a nosotros nos decían, cuando estuve en el departamento de ventas, no vendas debajo del costo, lógico, ¿no? Sí, Ellos sí, hacían sí. sus cálculos y entonces de ahí salen estas funciones. Vamos a dar esta función que alguien la propuso y que es real, ¿te parece? Sí. No. Cambien los datos. A ustedes les piden 20T, yo le puse 10T. 10. Ah, ok. Aquí, de acuerdo a la gráfica obtenida, se puede decir que T, por más que aumente su valor, el límite de la función será 10 unidades. Déjame terminar aquí la presentación porque hay algo que no está en... ahí está ahora sí. Interpretación, dice, de acuerdo a la gráfica obtenida, se puede decir que T, por más que se aumente su valor, el límite de la función serán 10 unidades. La función nunca tendrá el valor de 10. Mira, lo que van a hacer ustedes es, aquí tenemos la variable T, Ujú, 0, 10, 100. Aquí estamos hablando, vamos a suponer que sean segundos. Por ujú, ejemplo, en la segunda celda de Excel, aquí estoy ujú. utilizando Excel, voy a Sí, sí. utilizar el valor de T y lo voy a multiplicar por 10. Ah, El ok. resultado lo voy a dividir en 100 más T. ¿Estamos? Sí, sí. Y entonces, ¿qué obtengo? Que la variable, en este caso es T, como le hablábamos a la variable X, Ujú. vamos a calcular el valor en Y. Entonces aquí la función de Y es que entre paréntesis 10 por T y luego entre paréntesis 100 más T. Bueno, esta es la función. Ujú. Cuando T vale 0, todo vale 0. ¿Estamos? Ahí no tenemos problema.
Cuando t toma el valor, el segundo valor de 10, en la siguiente celda, se multiplica por el 10 que ya teníamos previo, porque ¿a quién estamos sustituyendo? Al valor de t. Entonces multiplicamos 10 por 10, coincide. Sí. Entre 100 más 10. Entonces sería 10 por 10 entre 110. Y Ok. obtengo el valor. Luego lo cambio el valor de t a 100. Lo cambio a 1000, a 10,000, a 100,000 y a 1,000,000. Ok. ¿Qué hace Excel? Copio la fórmula, porque es la misma función, y Ajá. me arroja valores. Aquí hay un detalle. Incluso yo caí en el error cuando observé aquí, caray, ¿cómo cambia de 0 a 0.9 y luego se va hasta 5? Sí, porque cuando ya vi la Sí. gráfica, les puse aquí dos tipos de gráficas, uno de barras y el otro lineal. Tenía lógica, lo que no había observado era el valor que seguía del 5, es 9. Ya. ¿Viste? Ok. Sí. Entonces me daba un valor de 5 y el siguiente 9.09 y más datos. Pero después dice 9.9. Ya el crecimiento no es brutal. De 0 casi llegaba a 1 cuando t valía 10. Cuando t valía 5 llega hasta 5, crece brutalmente. Luego de 5 crece brutalmente cuando es 1000 el valor de t a 9.09. Pero ya el crecimiento, aquí en la gráfica se ve, ya el crecimiento ya no era salvaje. ¿Cuál es el valor al que nunca va a llegar mi función? ¿Cuál es el valor límite? 10. Mira cómo va creciendo. 0.9, 5, 9.09, 9.00900, Ajá. 9.99, 9.999. El 10 nunca lo va a tocar. ¿Cuál fue el valor límite de esta función? 10. 10. Nunca lo va a tocar. Se va a acercar, Ok. así le aumente yo los valores aquí en el tiempo, Ujú. 100 millones, 1000 millones, 2 billones, nunca va a tocar el valor de 10. Y aquí en la gráfica lo Ok. veo. ¿Correcto? Por eso se llama límite, ¿no? El Por límite de... eso es el límite, Fernando. Ya, ya. El límite de la función de multiplicar por 10 el valor de tiempo entre 100 más el valor de tiempo, el límite de esa función es 10. Y eso es lo que Ok. ustedes van a ver cuando cambien el valor, porque yo dije cambio de 10 en lugar de 20. Ustedes lo calculan con 20. Sí. Ok. ¿Estamos? Entendido. Una pregunta. Vamos a hacer las dos tipos de gráficas. No, 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 no. Yo aquí lo puse porque te digo que a la hora de estar resolviendo la actividad, me Ok. brincó Ya. ese dato y dije, ¿qué pasa, no? ¿Por qué crece de Ujú. 0 a 1, casi 1? Luego de 0, de 1 a 5 y luego de 5 a 9. Lo que no había visto es que ya se acercaba, mientras aumentaba el valor del tiempo, se acercaba muchísimo al valor de 10, pero nunca lo toca. Entonces, por eso primero hice el gráfico y lo pongo aquí en barras. Aquí se ve el mismo fenómeno. Nunca llega, por más que aumente el valor de t, nunca llega al valor de 10. De 10. Y ya después me fui a Wolfram, porque de eso me gusta de prepa en línea. Incluso a mí como facilitador, como asesor virtual, me obliga a analizar las situaciones de esos fenómenos. ¿Qué fenómeno estamos analizando aquí? Que alguien produce aceitunas y está viendo el costo de la salmuera para producir esas aceitunas. ¿Ya viste? Me gusta mucho prepa en línea. ¿Otra duda, Fer? No, 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 ninguna duda. Excelente. No Está olvides todo bien. compartir el enlace de la gráfica, de tu gráfica en la nube, como en el anterior, igualito. Ok. Sí, está bien. Muy bien. Bueno, mira, aquí vamos a entrar un poquito más a detalle de lo que se hace algebraicamente con otras funciones. Ya aquí no hay un ejemplo de fenómeno físico, natural, eléctrico, ya no hay. Ujú. Aquí vamos a entrar a funciones de esas que inventan los matemáticos. A los matemáticos les gusta mucho jugar con los números y ojalá fueran nada más los números, también lo hacen con el álgebra, ¿no? Se complican la vida. Entonces dice, detalla el procedimiento para cada uno de estos límites que vamos a analizar.
Aquí la función me dice dos números que multiplicados en menos 4 y sumados me den más 3. ¿De qué? De esta función. El límite, así se lee esta expresión, el límite de la función de x cuadrada más 5x más 4 entre x cuadrada más 3x menos 4 cuando x tiende a menos 4, ¿cuál es el límite? Tenemos que encontrarlo. ¿Qué quiero que resaltemos de esta situación? Esta función es meramente de ejercicio, no es como la que veíamos de la salmuera o como la que veíamos de los cuadernos. Aquí la agarraron y dijeron, vamos a jugar con dos funciones. Una parábola, porque es ecuación cuadrática, el exponente es 2, entre otra función cuadrática, que es otra parábola. ¿Por qué me gusta mucho Wolfram? Porque si quisieras ver qué representa esto, aquí, en términos de escritura de límites, está medio complejo verlo, ¿no? Yo alcanzo a ver que son parábolas, bueno, porque desde 1982 estudio estas cosas. Hace 39 años, ¿no? Entonces imagínate, si yo no tuviera esa visión, tache. Sí. Pero no podemos exigirles a ustedes que están retomando o están iniciando sus cursos de nivel medio superior de cálculo. Entonces, si tuvieran alguna duda y dijeran, ¿y esto qué onda, no? Se meten a Wolfram, se meten a GeoGebra y a ver qué hacen las gráficas, porque con las gráficas el cerebro es más fácil que vea qué está pasando allí. Aquí esta es una función racional y tiene muchos detalles muy finos, ¿no? Que no nos conviene verlo. Yo lo que quiero que vean, Fer, es que esta es una función que alguien propuso y la vamos a analizar. Me dice que x tiende a menos 4. ¿Estamos? Sí. Ese es el valor de la variable que quieren que yo analice en esta función. Ujú. Bueno, voy a sustituir donde encuentre la variable x. ¿Por qué valor? Por menos 4. Ujú. Entonces, fíjate, dice x cuadrada más 5x más 4. Dice que menos 4 se eleva al cuadrado, porque es x al cuadrado. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Luego, ¿qué dice la función? Más 5 por el valor de x. Lo reescribo, más 5 por el valor de menos 4, que es el valor de x. Más 4. Eso es lo que dice el numerador. ¿Qué dice el denominador? Que x es menos 4 Menos al 4. cuadrado. Menos por menos, más 4 por 4, 16 positivo. Ahí está. Pero luego dice que más 3 veces el valor de menos 4. Más 3 por menos 4 es menos 12. Y finalmente reescribo menos 4. Ya tengo todo en términos numéricos. Ya no aparecen variables porque ya las sustituí. Hago la operación aritmética y me dice, ¿qué crees? Que el límite de esta función cuando x tiende a menos 4 es un valor indeterminado. Este es el camino corto, el fácil, Ok. como en la vida, no me sirve. El camino corto siempre es el más fácil y no me lleva a nada. Lo mismo sucedió aquí. Cualquier persona podría decir, no, pues es que este límite no existe. Pero cuando lo grafiquemos, vamos a ver que sí hay un número al que va a atender, como en el ejemplo anterior que nos acercábamos Ujú. mucho al 10, pero no lo tocábamos. Mira, Ok. para que podamos analizar este tipo de límites, que es genérico, tenemos que factorizar el denominador, x cuadrada más 3x menos 4. Y para factorizarlo, nos dicen que son dos números que multiplicados resulten el menos 4, el tercer término, y sumados que nos den más 3. Vamos a factorizar el denominador. ¿Para qué? Para que comprobemos que sí hay un límite y no nos vayamos por el camino corto de decir es un valor indeterminado. Vamos a hacerlo. Ok. La parte de arriba me dice que es x más 4 por x más 1. Ujú. Cuando yo multiplico x por x, resulta ser x cuadrada en el numerador. X por más 1 es más x.
Luego, más 4 por X, más 4X. Y el más 1X que teníamos, más 5X. Sí se está comprobando. Y luego finalmente me dice que más 4, hay que multiplicarlo por más 1, que es más 4. Entonces, cuando yo factoricé, arriba estuvo sencillo. ¿Por qué? Porque tenía que elegir el más 4 y el más 1 y meterlos en los paréntesis para poder factorizar. ¿Ok? Sí, sí. Pero en la parte de abajo se me complica. No está tan sencillo, porque debo de encontrar cuáles son los valores que multiplicados me den el menos 4 del tercer término y el más 3 del segundo término, como dice aquí la regla. Lo vamos a proponer y entonces dice más 4 sumado con menos 1 me da 3x positivo. Pero multiplicados más 4 por menos 1 me da el tercer término, menos 4. Más por menos, menos 4 por 1, 4. Entonces, esta factorización del numerador y del denominador sí me lleva ya a algo que puedo yo comprobar. Fíjate cómo se transformó esa función acá, que era cuadrática, en el numerador y en el denominador cuadrática, y acá se Cuadráticos. convierte en factores. Vamos a recordar que son los factores. En aritmética es fácil. 8 tiene los factores 2 por 4. O sea, números que se multiplican. Pero también 4 por 2. Pero también tiene otro factor. 1 por 8. Y 8 por 1. Entonces, cuando factorizo aquí x cuadrada más 5x más 4, es exactamente igual decir paréntesis x más 4 por paréntesis x más 1. ¿Estamos? Sí, sí. La parte de abajo igual. Bueno, vamos a ver si esta factorización y modificación, ahora que vayamos a sustituir el valor de x, que nosotros dijimos que era menos 4, y que el camino corto nos decía, no existe, es indeterminado. Fíjate lo que pasa aquí, Fernando. Sustituyo los valores de x, que es menos 4 más 4, por menos 4 más 1, menos 4 más 4 y menos 4 más 1. ¿Qué hice? Sustituirlo los valores. ¿Estamos? Ok, sí. Ya con esto entonces voy a ver si el camino corto era el correcto. En este caso, sí. Fíjate, menos 4 más 4 es 0. 0 por el otro paréntesis, 0. Y en la parte de abajo, igual, menos 4 más 4, 0. Por el paréntesis, 0. Entonces, resultó que sí, en este caso, aquí sí, por el camino corto, me decía que era indeterminado, y por el camino de factorizando, también es indeterminado. ¿Correcto? Sí, sí. Esa es una comprobación. Este es un ejemplo numérico. Acá hay otro, mira. Vamos a cambiar otro ejercicio, Fernando. Lo mismo. El camino corto me dice que puedo sustituir los valores, y aquí se los voy a dejar para que ustedes lo calculen. ¿Estamos? ¿Qué hago? Donde encuentro el valor de x, ¿qué valor le voy a poner? Cuando x tiende a 2. Nunca va a ser 2, pero lo va a tender. Entonces aquí lo vamos a sustituir, vamos a encontrar qué está sucediendo. Y ya con eso empezamos a meternos a los límites y qué hacer cuando hay un límite que no se puede calcular fácilmente. ¿Estamos? Sí, Con muy eso bien. concluimos la actividad integradora número 2, Fer. Ok, Ahora, vamos a entrarle al foro de aprendiendo. muy bien. Casi terminamos la sesión. Sí, sí. Aquí hay un detalle. El propósito de este foro, aquí nos dice que en esta semana es que reconozcan ustedes un modelo matemático, luego nos hace unas preguntas y dice, ¿tienes algún tipo de negocio o has pensado tener alguno? ¿Cómo utilizarías las funciones lineales, las que vimos en la actividad integradora 1 y 2?
no Ajá. estos de límite. Están hablando de las funciones de los costos, Ujú. para calcular las utilidades. ¿Estamos? Yo Sí, me sí. encontré que algunos de ustedes, no sé si es tu caso, pues decían, ¿tienes algún tipo de negocio? No. ¿Cómo utilizaría las funciones? No, pues no las puedo aplicar porque no tengo negocio. Aquí hay algo que yo estoy estudiando actualmente. Ajá. Mente humana trabaja de una manera esplendorosa. Si lo imaginas, después se materializa. Sí, definitivamente. ¿Te ha pasado? Sí, yo aún no participo en el foro, pero sí ya leí lo participan, la pregunta detonadora. Sí, pero como no me había empapado bien en leer mis otros recursos, pues por eso también no. Claro, claro, es un vistazo general que da siempre, ¿no? Ajá, Te felicito ajá. por ello. Bueno, pues yo te voy a invitar a ti y a todos los compañeros, ahí se los escribí en el foro, en una de las Ujú, participaciones que hice el día de ayer. Pues qué pena, ¿no? Que nos hacen una pregunta así, incluso para mí, que soy su asesor. ujú. ¿Tiene usted un negocio? No, pues no, qué pena, ¿no? ¿No vende usted pulque, galletas, plantas? No, pues no, pues no. Qué pena, ¿no? Y sí nos pusieron en una situación incómoda a todos. Ajá. Entonces, la invitación que yo tengo es de que nos imaginemos, porque siempre que tenemos una necesidad económica, como por ejemplo ahorita que estamos pasando esta pandemia, que está difícil de soportar, siempre Sí, decimos, yo quisiera vender, ¿no? ajá. Y a mí cuando mi esposa me dice, pues hazlo, no lo imagines. No, espérame, porque imaginarlo no implica costos, ¿no? Dejo Sí, de, dejo de soñar y a nadie afecto en la economía. Entonces, los sí, voy a invitar aquí a que ustedes se atrevan a participar en el foro y pongan ese negocio que siempre han querido poner, pero que no han podido. sí. Yo ahí se los escribí, Fer, les decía, antes me dedicaba yo a la industria eléctrica privada, trabajé en Ajá, empresas como General Electric, Westinghouse, cosas así, ajá. y siempre tuve la idea de dejar de vender equipos ya con ellos y poner mi negocio. Sí, Entonces, es cuando eso. es Sí, difícil, es muy difícil. sí, A mí no me permitieron hacerlo sí. porque hay mafias. Sí. Entonces, cuando tú apareces y dices, soy Juan Camaney, sí, tú eres Juan Camaney, sí, soy Salvador Dueñas, y hay un grupo de españoles, hay Sí, un grupo de judíos, hay un grupo de alemanes que dominaban el mercado eléctrico. Entonces les sí, escribí ahí, en el caso hipotético, yo siempre tuve ganas de poner un negocio de mantenimiento eléctrico. Llegar, por ejemplo, aquí me queda muy cerca la fábrica de Jumex, y ujú, decía yo, qué padre sería llegar y ofrecerles mantenimiento a todos sus equipos que tienen. Es una planta enorme, muy bonita. ujú. Entonces vamos haciendo en el foro de aprendiendo eso. Hay que imaginarlo. Y Hay no, que imaginarlo, sí. y es una imaginación. Sí. Entonces, pues hasta nos sirve de liberación, ¿no? No, cuando yo Bueno, decía, en mi caso, bueno, no está para usted para saberlo, pero en mi caso sí, trabajé en la hotelería más de 15 años órale, y actualmente estoy en San Luis Potosí, pero me vine por un proyecto también. excelente. Sí, y pues ese proyecto bueno, se retrasó por lo de la pandemia, pero sí, actualmente pues ya saqué mi acta constitutiva, gracias a Dios, y Bendito sea Dios. estoy en ese proyecto, pero para aterrizarlo y todo esto que estamos viendo, pues realmente sí me está sirviendo. Sí. Perfecto. Entonces, fíjate, vamos a hacer una cosa contigo. Como me he dedicado a la industria, Ujú. y sé lo que es el plagio, el robo de ideas, Sí, inventa otra cosa, Fer. No sí. nos digas de qué se trata, Ujú. porque como somos una comunidad que no nos conocemos unos a otros, Sí, no le vayas a dar la idea a alguien y te sí. vayan a llevar al baile. Discúlpame, ¿eh? Lo hago por Eh, protección para ti. sí. No, está bien, pero no, es algo de bienes y raíces. Sí. Ok, ok, ok. Te lo dejo a tu elección. Si quieres, Sí. si quieres platicarnos tu caso, adelante, bienvenido. Si quieres maquillarlo, mejor. Sí, Entonces, está bien. fíjate, qué padre, ¿no? Entonces, allí, por favor, ayúdanos en el foro y vamos a pedirle a todos tus compañeros cuando vean el video que los que no tienen esa idea, pues adelante, que lo inventen. ¿Estamos?
Sí. Finalmente, Fernando, Ujú. una frase que les regalo. Focalízate en tus metas y avanzarás hacia el éxito. Te deseo el mejor de Ya los lo leí. éxitos. Ya Eso. lo he leído. Deseo el mejor de los éxitos en esa empresa que vas a iniciar. Qué padre, me da mucho gusto. Quiere decir, Fernando, que tú eres de las personas que lo imaginas y lo llevas a la práctica. Sí, Eso es muy padre. Platícanos tu experiencia si quieres para que enriquezcas ese foro. Probablemente detones, fíjate bien, la inquietud en alguien. Porque sí, ¿cómo nos vemos totalmente. aquí? Aquí nos vemos, ustedes como estudiantes en línea y yo como asesor virtual, y decimos, ay, pues se ve muy tranquilo, pero ya cuando salimos al área laboral somos unas fieras y todos tenemos una historia. Entonces, me Sí, encanta, ahí nos vas platicando cómo te va después en el negocio. sí, sí. Esperemos que se Esperemos, levante pronto la pandemia y sí, que... esperemos que se ponga en semáforo verde ya todo esto. Para finalizar, Fernando, te voy a platicar una anécdota. A mí me ha Adiós. tocado vivir depresiones, devaluaciones, terremotos, y en cada una de esas situaciones que ha sido, pues, catastrófico para las personas, Ujú. yo siempre estuve trabajando, así como tú lo estás haciendo, estás esperando el momento, vas a ver que después de esta pandemia se vienen muchas oportunidades de negocio. El chiste es aguantar. Sí. Así me pasó. En el año 95, en ese entonces trabajaba yo en General Electric y se los dejo aquí para todos ustedes. Ujú. La planta se vació, vendíamos tableros de distribución de baja y media tensión, se vació la planta y yo seguía cotizándole a los clientes. Y me hablaban y mis compañeros, ellos decían, tú le haces caso a todo mundo, tú atiendes a ese cliente. Y ellos se iban a sus casas a descansar. Y yo iba, dejaba catálogos, iba y me presentaba con los clientes. Y en una ocasión agarré un cliente viernes a las 5 de la tarde, me Ajá. pasaron la llamada a los compañeros, ellos ya se iban, mis demás compañeros vendedores, y ese proyecto representó la telefonía celular de Avantel en México. Y en plena crisis del 95, cuando no había pedidos ni ventas de nada. Y entonces fue lo que empezó a mover la planta de General Electric, que está en Halostock, y después todos decían, ese cliente era mío. No, les platicaba la anécdota que les acabo de comentar. Esa Sí. llamada de ese cliente que nadie quiso atender, yo fui corriendo y terminé como a las 9 de la noche un viernes. Y de ahí, mira, la planta se empezó a llenar de tableros, Fernando. Los obreros felices, los supervisores felices. Te deseo el mejor de los éxitos. Nada más ten Sí, paciencia. Muy bien. sí, paciencia y mucho trabajo, ¿eh? Mucho trabajo, es mucho trabajo. Consistencia. Hay que estar Sí. sembrando mucho para cosechar mucho. Fer, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Me hiciste muy bonito el momento porque ya no me sentí solo en la plática. Te agradezco mucho tu tiempo, tu No, dinero, al contrario, a tu usted. esfuerzo para estar aquí. Si no Gracias tienes por alguna duda, compartir pues sus conocimientos y muchas gracias. quiero Igual por su... éxitos en ustedes. Quiero éxitos en ustedes. A ti te convendría mucho una licenciatura. Sí, Muy bien. gracias. Fer, pues te deseo la mejor de las tardes, te agradezco mucho y nos desconectamos. ¿Estás de acuerdo? Ok, sí, sí, totalmente de acuerdo. Bonita tarde. Ay, estaba aquí Igualmente. también alguien más, se me fue. Bueno, Sí, nos Carol, escuchó. claro. Si alguien Sí, había. Desconéctate, Fer, sí. me voy a quedar a ver si aparece alguien más aquí. Muchas gracias por Ok. tu tiempo. Bonita tarde. Bonita tarde. Igual, gracias. Me voy a quedar unos minutos a ver si aparece alguien más y platico con esa persona que está aquí. Hasta luego, Fer. Muchas gracias. A ver, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Una disculpa. Es que en el mosaico no aparecía la imagen de quien estaba aquí. Hola, hola, hola. A ver, ¿pasó? Pues no, creo que se desconectó. Discúlpame, no sé quién eras, quién estabas conectada. Sí di el ingreso, pero nunca apareció tu imagen aquí en el mosaico, por eso nada más me refería a Fernando. A ti también te agradezco
No sé quién eres, pero te agradezco infinitamente tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo. Y qué pena que no pude atenderte, pero no sé qué sucedió aquí con el Zoom. No apareciste. Entonces, te ofrezco mil disculpas. Y espero que para la próxima estés ahí presente también y no te haga yo esta grosería que fue algo incontrolable. No sé qué pasó con el mosaico de las personas que estaban conectadas. Estoy muy apenado contigo. Espero que estemos en contacto tanto en la plataforma y te pueda yo ayudar y servir como tu asesor virtual. Me encantaría conocerte, que sé que eres uno de mis estudiantes. Vi una cara de una dama y espero que me dé la oportunidad de atenderte bien en la próxima sesión. Me despido porque no te veo. Muchas gracias. Bonita tarde. Dejo de grabar.